Los síntomas de la litiasis urinaria pueden incluir dolor intenso en la parte baja de la espalda o el abdomen, náuseas y necesidad frecuente de orinar. El tratamiento puede variar según el tamaño y la ubicación del cálculo. De la mano de un especialista en urología, conoceremos más de litiasis urinaria hoy en Saludarte. Inicialmente pensaron que era algo en el estómago, me hicieron estudios por el estómago y ese dolor se me fue agravando y agravando hasta que me empezaron los chequeos por la parte del riñón. Es un dolor muy fuerte, prácticamente no se puede ni aguantar. Doctor, ¿cuán importantes son los riñones para el buen funcionamiento de nuestro organismo? Bueno, la importancia de los riñones, que como todos conocemos, es el que elimina los productos de desecho que se presentan en todo el organismo, contando fundamentalmente porque es un filtro de la sangre. De ahí se eliminan los elementos que no son apropiados para el buen funcionamiento endocrino metabólico del cuerpo en general y por tanto y demás lleva a un buen funcionamiento de lo que es el cuerpo humano. Bueno, los síntomas que a mí me condujeron a ir al médico fueron muchos dolores en el riñón izquierdo en este caso y se me bajaba para la parte del testículo. Me presenté en el médico con mucho dolor abdominal, en la zona del riñón y me hicieron un ultrasonido. Se vio una piedra de unos 12 milímetros. ¿Son frecuentes en las consultas de urgencia los pacientes con litiasis urinaria? Sí, la litiasis urinaria en Cuba y en el mundo es la primera causa por la cual acude un paciente a urología en un cuerpo de guardia. Dado su alta incidencia, sobre todo en países como el nuestro, países tropicales, con un clima seco ligeramente húmedo, con mucho calor, donde se suda más de lo que se ingiere y lleva consigo la formación de cálculos renales y por consiguiente los síntomas y la aparición de los mismos. Yo llegué con un dolor insoportable al hospital. Cuando el médico me trató, tuvimos una conversación, me explicó más o menos cómo era todo. Y hasta más me dijo que esas piedras en los riñones se veían más frecuentes en los hombres que en las mujeres. ¿En qué sexo se manifiesta más el padecimiento y por qué? Bueno, se manifiesta más en el sexo masculino por la disposición anatómica que presenta el paciente. En la mujer es más fácil eliminar una litiasis porque se ha comprobado que todos los conductos urinarios, incluyendo el uréter, es más ancho y es más flácido que el hombre. El hombre, al ser más rígido, cuesta más trabajo eliminar una litiasis. Y hablándose de que el hombre tiene una uretra pendular de casi 10 a 12 centímetros promedio, es más difícil eliminar la litiasis por la uretra. La mujer, al tenerla de 3 centímetros y de mayor diámetro hasta 1 centímetro, es más fácil eliminar la litiasis. Por tanto, y además, el arrastre de orina es menos y la formación de cálculo es menos. Visité al médico, me mandó unos ultrasonidos, unos TAC y se dio cuenta que tenía un cálculo renal de 1.5 centímetros, el cual se podía resolver por mínimo exceso, en este caso una listotricia. Fui al médico, me hicieron los ultrasonidos, me hicieron las pruebas, se vio que era el cálculo renal y ahí fue que fuimos a la cirugía, porque ella era muy grande y no podía expulsar. Intentaron con la listotricia, no dio resultado, digo yo que haya sido porque la piedra estaba muy dura. ¿Qué tratamientos quirúrgicos son los más habituales en esta enfermedad? Bueno, los tratamientos quirúrgicos habituales nosotros los dividimos en 3 fases. Con la aparición de la litotricia extracorpórea en el año 1981 en la Alemania occidental, en Bonn, se realiza la llamada onda de choque en la litiasis urinaria. Este es el proceder menos invasivo, pero tiene sus limitaciones. Y sus limitaciones están dadas por el tamaño y la consistencia del cálculo, así como la predisposición anatómica de los mismos. Realmente yo no sentí mucho dolor, porque fue a través de la anestesia, te acuestas en una camilla, donde realmente lo que yo siento es como sentí lejos, es unos disparos que te dan en una camilla que tiene una bolsa de agua, que es la que te va dando golpe en esa parte del riñón. Y cuando sales de ahí, en la recuperación de la anestesia, ya tú empiezas a sentir el alivio de esa parte del dolor fuerte que tenías en el riñón.
Otro de los tratamientos quirúrgicos que se emplean es la cirugía mínimamente invasiva, que está la NOTS o por orificios naturales, donde se introduce a nivel de la uretra y se puede llegar hasta las cavidades renales con un ureterorenoscopio, puede ser flexible o rígido, y realizar la litotricia intracorpórea, es decir, que puede ser láser, mecánica, electrohidráulica, electromagnética. Intentamos que con la litotricia resolver el problema, me operaron. Gracias a Dios pude resolver el problema, boté todo el cálculo, lo drené todo y gracias a Dios no me ha dado más cálculo renal ni nada. Y está también la cirugía de la litiasis por mínimo acceso lumbo-laparoscópica, es decir, acceder al riñón por la fosa lumbar o acceder directamente a través del peritoneo. Tuvieron que recurrir a una cirugía por mínimo acceso, donde sí dio resultados y extrajeron la piedra completa. Tenía que tomarme 7 litros de agua mínimo al día para que aclarara la sangre, porque prácticamente lo que estaba orinando era sangre, lo que estaba saliendo por la sonda era sangre pura. Y hasta que no aclarara que saliera igual que el agua, no me daban de alta. Quedaría la tercera parte de ella, que es la cirugía abierta, que teniéndolo todo en una unidad altamente especializada, quedaría solo para el 5 o 3% de los casos la cirugía abierta. Doctor, ¿cuán importante es luego de la intervención quirúrgica el seguimiento a los pacientes? El seguimiento de los pacientes intervenidos quirúrgicamente es muy importante. ¿Por qué? Porque se hace mucha recidiva. Se plantea que en el primer año se observa hasta una recidiva en un alto por ciento de los pacientes. A los 5 años ya disminuye, pero también existe, y en ya 10 años va desapareciendo. ¿Por qué? Porque la litiasis urinaria tiene una condición en la cual se basa, como hemos hablado en programas anteriores, sobre su formación. Por tanto, y demás, un paciente, después que se le extrae un cálculo y se estudia, este cálculo, de acuerdo al estudio metabólico que debe llevar un tratamiento específico del mismo, sea oxalato de calcio, fosfato amónico magnésico, ácido úrico, estrubita, bruchita o infecciógeno. Todos llevan un tratamiento médico diferente. Viene la recuperación donde empiezas a botar, a expulsar con un poquito de sangre, porque es la manipulación de esos disparos que te dan ahí en el riñón, su poquito de sangre con las partículas de la piedra. Y desde que logras botar la piedra, es como ver las maravillas de otra vez. Vaya, la calidad humana mejora al 100%. Todo cambió, todo mejoró un mundo. Ya después que me operaron, más nunca he sentido dolor, ninguna molestia, todo cambió por completo. Ya era otra vida por completo. ¿Cómo procede el cambio de estilo de vida para estos pacientes? Claro está, porque una de las cosas o etiologías que producen las litiasis urinarias, que de hecho es donde se debe incidir en el cambio del estilo de vida, está en las causas o etiologías que hemos hablado también anteriormente. En estos casos, el paciente, si es obeso, debe mejorar su contextura física, debe mejorar su alimentación. Se sabe que una dieta rica en carbohidratos y en menor proporción en proteínas y grasas puede llevar a un aumento de la grasa abdominal y con esto llevar a cabo un aumento metabólico de todo tipo de litiasis, fosfato, amónico, magnésico. Y de hecho entonces habría que trabajar en este sentido. En la ingesta de líquidos también es importante porque mientras menos agua se tome en un país cálido como el nuestro, van a producirse más cálculos. Por tanto y demás, tomar el agua y pesarse y dividir los kilogramos entre 7 te va a decir a ti la cantidad de líquido que esa persona debe ingerir promedio diario. Mi recomendación es que nada más tenga algún cálculo nefrítico o un dolor en el riñón, que se le reflejen en los testículos, que le den esos inicios de que pueda hacer algún cálculo, vaya lo antes posible al médico para a lo mejor evitar todas esas trayectos de tener que operarse de una litotricia, de otros tipos de operaciones que se van agudizando según si uno no va al médico. Doctor, ¿algunas recomendaciones finales? Fundamentalmente trabajar en la etiología que las produce. Desde el simple hecho de tomar abundantes líquidos, disminuir un poco el peso, es decir, buscar el peso adecuado para cada paciente de acuerdo a la talla que presente. También mejorar lo que es el hábito dietético, ingerir menos carbohidratos y mantener proteínas y grasas priorizadas por encima de ellos, porque se sabe que la ingesta de carbohidratos aumenta los solutos en orina y aumentan la grasa abdominal, que es la grasa abdominal como aumenta, es decir, aumenta por carbohidratos, no aumenta por la ingestión de grasa.
sino por los carbohidratos polisaturados. Y también la ingesta de medicamentos inapropiados, es decir, que el paciente se medique o se automedique sin tener un control estricto por parte del médico que lo atiende. Sin dudas, es muy importante consultar a un médico si se sospecha de litiasis urinaria para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno y evitar complicaciones por este padecimiento. Modifique su estilo de vida, mejore los hábitos alimentarios y no olvide ingerir suficiente agua para el buen funcionamiento de los riñones. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.